Ministerio de Defensa Nacional. Mantener la soberanía y la integridad territorial. En esta oportunidad les hemos invitado a dialogar sobre un asunto que ha estado en primeras planas, en editoriales, vinculado al tema del respeto a derechos humanos, no discriminación y equidad de género en las Fuerzas Armadas. He escuchado de varios medios, a propósito del caso, que ha sido un caso emblemático, el caso Arce, pues una serie de declaraciones sobre que si nuestra institución cuenta o no con los instrumentos, con las herramientas, con las políticas. Hubo incluso, entiendo, una reunión convocada por la asambleísta Alexandra Ocles a fines de la semana pasada y viendo todo este clima de opinión en torno a ese tema, tomamos aquí la decisión de informar a los medios de comunicación todos los avances que la institución militar, el Ministerio de Defensa, como responsable de la conducción civil de las Fuerzas Armadas, ha emprendido en estos años. Realmente yo diría que muchas veces un caso que se hace público nos permite a nosotros poner en evidencia mecanismos institucionales, instrumentos, herramientas que muchas veces no son conocidos por la opinión pública. Nuestra Dirección de Derechos Humanos, la directora de Derechos Humanos, la doctora María Fernanda Carrillo, primero depende directamente del despacho ministerial. Yo personalmente superviso el trabajo que hacemos en materia de derechos humanos. María Fernanda Carrillo tiene un equipo de especialistas de las tres fuerzas y equipo civil, es decir, somos todo un contingente institucional para abordar y tratar con profesionalismo y con responsabilidad todos los temas que tienen que ver con el cumplimiento de la normativa nacional e internacional en materia de derechos humanos. Por ahí he escuchado que se van a hacer políticas que garanticen la no discriminación en Fuerzas Armadas. Bueno, todas esas políticas existen, están en pleno funcionamiento. Estoy acompañada de parte del equipo de la Dirección de Derechos Humanos, ¿no? Y María Fernanda Carrillo, que como su directora también estará aquí para responder cualquier inquietud de ustedes. Vamos básicamente a organizar este conversatorio, si les parece, de la siguiente manera. Yo voy a hacer una muy breve presentación para que tengan información básica. Luego les vamos a presentar una herramienta que realmente es pionera en América Latina, que es un sistema, es una plataforma informática para recepción de denuncias y monitoreo de violaciones presuntas a los derechos humanos. Y en tercer lugar vamos a abrir el diálogo para poder conversar directamente, responder a sus inquietudes y también que el equipo de la Dirección de Derechos Humanos pueda interactuar en temas ya más puntuales y específicos. Además tengo que decirles, bueno, vamos a ver en la presentación, pero no es que la directora de Derechos Humanos, su equipo, se sientan en el escritorio y reciben las denuncias a través del sistema informático, sino que permanentemente estamos haciendo visitas en los territorios. Nuestro equipo visita las unidades militares, a veces tomamos denuncias directamente en el territorio, porque a veces hay un cierto temor, podría ser en algunos casos, de hacer esas denuncias. Así es que podemos avanzar con la presentación para explicarles un poquito cómo hemos avanzado en estos temas, pero creo que aquí el mensaje fuerza es que el sector de la defensa tiene políticas claras, tenemos un marco constitucional claro y tenemos mecanismos de puesta en práctica de esas políticas que yo creo que deben ser incluso utilizadas como referente y ejemplo a nivel regional. Tenemos que recordar que el artículo 11 de la Constitución establece que todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. Esto obviamente que también se aplica a la institución de Fuerzas Armadas. Pasemos. La agenda política de la defensa, la primera agenda se elabora ya en el 2011 con fuertes componentes de inclusión, equidad, respeto a los derechos humanos, al derecho internacional humanitario,
en este momento hemos hecho un proceso de actualización de esa agenda política, donde uno de los ejes transversales principales de nuestra política pública de defensa es el respeto a los derechos humanos, al derecho internacional humanitario, las políticas de género y el enfoque intercultural. Es decir, esto no es nuevo. ¿Cuál es la situación actual? Las Fuerzas Armadas cumplen con su deber constitucional, como establece el artículo 160, que dice que las personas aspirantes a la carrera militar y policial no serán discriminadas para su ingreso. Y eso ha sido aplicado y tenemos incluso mecanismos de acción afirmativa para favorecer la presencia de mujeres y de miembros de nuestros pueblos y nacionalidades en las filas de la institución militar. Y luego, hemos quedado en silencio, pero ya vamos a retomar. Algo pasó con la presentación, no hay problema. Bueno, hay que decir que es durante nuestro gobierno, el gobierno de la Revolución Ciudadana, que se crea una dirección especializada de derechos humanos y derecho internacional humanitario, que es la dirección que preside María Fernanda Carrillo, y esta dirección tiene un seguimiento directo, un involucramiento personal, si se quiere, del ministro o ministra. Antes de esta dirección estaba articulada a la gestión del viceministerio, pero he tomado la decisión de que la dirección directamente esté vinculada a la gestión y a la autoridad del propio ministro o ministra. Como les decía, la Dirección de Derechos Humanos de este ministerio no solamente que opera desde los escritorios, sino que la directora establece un sistema aleatorio de visitas a las unidades militares de dos maneras, ¿no, María Fer? Por una parte, visitas aleatorias, pero por otra parte, cuando tenemos alguna denuncia específica o algún problema específico, no solamente que recibimos la denuncia, sino que vamos al lugar a hacer un proceso de verificación y de seguimiento. Básicamente, estas visitas que hacemos tienen que ver con el cumplimiento de la política que tenemos de equidad de género, de interculturalidad y no discriminación, pero también la presencia del equipo de derechos humanos tiene que ver con la salvaguarda del bienestar de la familia militar, para, por ejemplo, evitar violencia doméstica y violencia intrafamiliar. Ese también es un problema, hay que reconocerlo, que existe en las filas de Fuerzas Armadas y nosotros también estamos atentos. En el año 2012 nosotros hemos publicado un reglamento de disciplina y recompensas de las escuelas de formación militar, en el que se tipifica como una falta disciplinaria el uso de todo tipo de lenguaje discriminatorio en la formación de aspirantes a la carrera militar, de oficiales y personal de tropa. También como autoridad civil hemos dispuesto al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas la inclusión permanente de sílabos de derechos humanos, género e interculturalidad en todas las escuelas de formación de oficiales, personal de tropa, y hasta el 2015 vamos a incorporar plenamente esto como una asignatura permanente en la formación militar. Bueno, nosotros a la vez, paralelamente, hacemos cursos para formadores militares sobre derechos colectivos que replican el módulo de derechos colectivos en las escuelas de formación y perfeccionamiento de oficiales y personal de tropa. Esto lo hemos hecho con el apoyo de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, es decir, los mecanismos de formación son permanentes. Aquí queríamos presentarles a ustedes un ejemplo del curso virtual de Derechos Humanos para oficiales de las Fuerzas Armadas. En este momento, esto es en tiempo real más o menos, en este momento 1299 miembros de Fuerzas Armadas, oficiales, están tomando el curso y el módulo de Derechos Humanos por vía virtual. Y ustedes pueden ver ahí básicamente cómo funciona este curso. Este curso lo hacemos en alianza con la Escuela Politécnica del Ejército.
Ahora también para nosotros es una cruzada, por obvias razones, optimizar y mejorar la participación de las mujeres en las filas de las Fuerzas Armadas. Solo para que tengan una idea, antes del gobierno de la Revolución Ciudadana, el total de mujeres en Fuerzas Armadas era de 145. En estos años esa cifra se ha multiplicado por 8 más o menos, 831 miembros femeninos de las Fuerzas Armadas. Tenemos una política, si se quiere, de acción afirmativa que invita, fomenta y promueve la participación de las mujeres en la vida militar, en la carrera militar. A pesar de esta gran revolución, de este incremento sustantivo, todavía nos queda mucho por hacer, porque el índice de participación de las mujeres en Fuerzas Armadas no llega al 3%, es todavía un índice muy bajo y estamos trabajando activamente pues, por incrementar la participación de las mujeres en las Fuerzas Armadas, pero ya vemos que hemos avanzado muchísimo. Bueno, lo que les decía, curiosamente ha habido pues, muchos comentarios en los medios de comunicación sobre los temas de discriminación y respeto supuesto a los derechos humanos, pero resulta que el Ecuador es un país referente en la región y pionero en incorporar a la formación militar los temas de interculturalidad y derechos colectivos de pueblos y nacionalidades indígenas en el Ecuador. ¿Y esto por qué? Porque somos un Estado plurinacional como manda la Constitución, y lo que estamos haciendo es poner en práctica justamente la naturaleza plurinacional e intercultural como manda la Constitución. Las políticas en materia de respeto a derechos humanos, no discriminación y equidad de género existen con fuerza, están establecidos no solamente en el marco constitucional y en el plan del buen vivir, pero en la agenda política de la defensa. Esas grandes directrices de política pública aterrizan en nuestra agenda política y se traducen primero en una estructura institucional para responder, porque uno puede hacer estos folletitos, pero luego no tener una estructura institucional que responda por esto. Nosotros tenemos una potente estructura institucional que responde. Además, nuestra Dirección de Derechos Humanos del Ministerio tiene sus correlatos en cada una de las fuerzas y en el Comando Conjunto, ¿no? Entonces tenemos la institucionalidad, tenemos las políticas, tenemos las herramientas y tenemos mecanismos de formación permanente y continua dentro de las Fuerzas Armadas sobre temas de derechos humanos, sobre temas de derechos colectivos, derecho internacional humanitario, temas de no discriminación, interculturalidad y equidad de género. Yo creo que lo importante es primero que la opinión pública conozca que existe todo un andamiaje sobre esto. En segundo lugar, que tenemos el recurso humano necesario para poder monitorear adecuadamente y utilizar adecuadamente los instrumentos con los que disponemos. Y tercero, tenemos una formación permanente a los miembros de Fuerzas Armadas. ¿Esto qué hace? Primero, que en todas las jerarquías se respeten estos protocolos, pero también que aquellos miembros de Fuerzas Armadas que sientan que en algún momento se ha afectado sus derechos de cualquier naturaleza, tengan mecanismos de denuncia y tengamos mecanismos institucionales para resolver y sancionar cualquier tipo de desmán. Yo creo que está por demás decir que al menos en mi gestión, total intolerancia, tolerancia cero a cualquier tipo de práctica discriminatoria en nuestras Fuerzas Armadas. Yo creo que eso es muy importante que se conozca. Hay algunos casos que son de conocimiento público, que están en manos de la justicia, y pues por supuesto este ministerio acatará lo que se resuelva en ese proceso. Este trabajo inició en el año 2012, se realizó en conjunto con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, trabajo sobre el cual se publicaron los protocolos en materia de derechos humanos, que es este documento que tengo en mis manos, y el objetivo del sistema informático es digitalizar este documento. ¿Qué es lo que nos permite todo este aparataje que hemos creado, esta herramienta que hemos creado? Y aquí les voy a presentar. El Estado tiene 3 deberes fundamentales en materia de derechos humanos. El
La primera obligación es de respetar, proteger y cumplir. Esas son las 3 obligaciones que tiene el Estado ecuatoriano como tal. En dicho contexto se genera la política pública. El Ministerio de Defensa Nacional, de acuerdo a la Ley Orgánica de Defensa Nacional, es responsable de la generación de la política pública en materia de defensa. En dicho contexto también es necesario observar que la Ley Orgánica de Defensa Nacional otorga como atribución a la señora Ministra de Defensa Nacional o señor Ministro de Defensa Nacional el papel de garantizar el respeto de los derechos humanos en el ejercicio de las funciones de las Fuerzas Armadas. En ese contexto se genera la política pública y es aquí donde va a actuar este sistema informático y vamos a verlo cómo lo hace. La guía para la formulación de la política sectorial del CENPLADES establece el ciclo de la política pública. En este contexto nosotros encontramos una fase de formulación, una fase de implementación y una fase de seguimiento y evaluación. ¿Dónde actúa el sistema informático? Actúa en la fase de formulación. ¿Por qué? Porque es una forma de diagnosticar la situación de derechos humanos en el tiempo real, como decía la señora Ministra de Defensa Nacional. Es decir, actúa en la etapa preparatoria y de diagnóstico. Esa es la fase fundamental donde se acentúa el sistema informático. Siguiente, por favor. Bien. En ese contexto nos permite generar indicadores. ¿Qué tipo de indicadores? De acuerdo a las Naciones Unidas existen 3 tipos de indicadores. Indicadores estructurales que tienen que ver con el reconocimiento de las normas internacionales dentro del Ecuador. Situación que, como todos sabemos, el Estado ecuatoriano es signatario de los principales tratados internacionales en materia de derechos humanos y en el caso que estamos tratando en materia de no discriminación. Existen indicadores de proceso. ¿Qué es un indicador de proceso? Es un indicador que nos permite observar cómo esos tratados se incluyen en la normativa interna y indicadores de resultado que nos permite observar cómo se ejecutan en la realidad esos tratados internacionales. ¿Dónde actúa este sistema de monitoreo de derechos humanos? Actúa justamente en indicadores de proceso y en indicadores de resultado. ¿Por qué? Porque nos permite a nosotros observar qué normas se han ingresado en la normativa interna de Fuerzas Armadas y nos permite observar qué resultado nos está generando dentro de la institución. Entonces, en ese contexto, nos permite a nosotros hacer un seguimiento y control de casos, denuncias, quejas, medidas cautelares, expedientes, etc. Nos permite a nosotros establecer estadísticas claras sobre la situación de derechos humanos de presuntas vulneraciones. Nos permite a nosotros generar consultas y reportes. Nos permite también observar logros alcanzados en materia de derechos humanos. Nos permite también ejecutar sentencias, resoluciones, medidas cautelares o medidas provisionales, como el tema de la sentencia Sarayaku, que el Ministerio de Defensa Nacional iniciaron sus capacitaciones en materia de derechos colectivos con muy buenos resultados. Y obviamente nos permite también hacer un seguimiento y control del sistema de derechos humanos en el que hacía referencia la señora Ministra de Defensa Nacional. Este sistema de derechos humanos está constituido por la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa Nacional, la Dirección de Derechos Humanos del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y departamentos de derechos humanos en cada una de las fuerzas. En ese contexto es necesario observar que esta institucionalidad se inició en el año 2009, a excepción de la Fuerza Terrestre que la inició en el año 2004. Entonces, el trabajo en materia de derechos humanos tiene larga data dentro de la institución. Siguiente, por favor. Bien, pasemos al sistema informático para que lo podamos observar. Este sistema informático, y les quiero comentar de que no es un sistema informático comprado como paquete informático. Este sistema informático está hecho de acuerdo a nuestras necesidades. Esto quiere decir que nosotros, de acuerdo con lo que
recibimos en las direcciones de derechos humanos, en los departamentos, sacamos las necesidades respectivas e incluimos en este sistema informático. ¿Qué es lo que nos permite esto? Nos permite ir modificando cualquier error que exista en el sistema informático y obviamente en el futuro tener un sistema sumamente óptimo y apegado a la realidad de la institución, que muchas veces tal vez un paquete informático externo tal vez no nos permita. Entonces, aquí nosotros, ¿qué es lo que tenemos en este sistema informático? Tenemos un cuadro primero de registro. Como ustedes pueden ver, hay un registro donde se ingresan los expedientes ingresados, expedientes que se encuentran en procesos. Muchas veces al Ministerio de Defensa Nacional llegan peticiones en todos los sentidos. Muchas de ellas, casi en su totalidad, no tienen que ver con materia de derechos humanos, y lo que hacemos y lo que hacen el sistema de derechos humanos es filtrar toda esa información. Entonces, como ustedes ven, ahí habrá expedientes ingresados, expedientes en proceso, expedientes calificados que nos permitirán generar reportes. Evidentemente, esto es un sistema, como les estaba informando, que se nutre de la información que se le ingresa al sistema informático. Evidentemente, este sistema lo hemos lanzado en este año, en marzo de este año, y el proceso de ingreso de información, de manejo de sistema, de capacitación de las personas, es un proceso un poquito extenso. Y los resultados obviamente van a ir saliendo con el tiempo. Entonces, como ustedes ven, por ejemplo, de lo que ya se ha ingresado, unos 4 casos, estos casos obviamente hay casos, expedientes que tienen relación con expedientes que al momento se encuentran en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Nosotros iniciamos con un pilotaje inicial hasta el ingreso de información en el caso de la Fuerza Terrestre de las divisiones, en el caso de la Fuerza Naval de los grandes repartos y en el caso de la Fuerza Aérea de los grandes comandos. Entonces, una vez que se vaya ingresando información, también haremos que el sistema informático vaya cada vez a niveles más inferiores y de esa manera ir recopilando mayor información. Ministerio de Defensa Nacional, mantener la soberanía y la integridad territorial.